a una transmisión más de Envejecer en Cuarentena. Seguimos aquí en el encierro total, pero vamos a seguir aprendiendo y compartiendo información sobre envejecimiento, vejez y todo lo relacionado con el mundo de la gerontología. Mi nombre es Arturo Arcos y quiero darles la bienvenida no nada más a la charla del día de hoy, sino a las actividades de la semana, porque hoy es 15 de junio. Estamos conmemorando el Día Internacional de Toma de Conciencia en contra del abuso y maltrato en la vejez. Es una fecha muy importante. Y para justamente recordar esta fecha y para no olvidar lo importante que es, vamos a dedicar todas las charlas de esta semana a temas específicamente relacionados con el maltrato de personas mayores. Así que tenemos mucha información, invitados de lujo, muchas cosas que compartir. Muchas gracias a ustedes por formar parte de la conversación. Únanse, comenten, compartan, hagan sus comentarios. Vamos a aprender cómo hacerle frente al maltrato, cómo detectarlo, cómo canalizarlo y sobre todo cómo ayudar a erradicar ese maltrato que nos hace tanto daño y que también daña mucho a nuestras queridas personas mayores. Y vean, esta es la primera forma de maltrato, decirles nuestros mayores. A las personas mayores de todos los lugares. Bien, así que vamos a hablar acerca de este tema. Vamos a enfocarnos en el tema específicamente hoy de los recursos legales que las personas mayores tienen al momento de sufrir o detectar que están siendo víctimas de maltrato. Y para eso quiero presentar a un invitado de súper lujo que me acompaña el día de hoy, y él es el abogado Ale Manuel Uribe. Ale, buenas noches. Hola, buenas noches, maestro Arturo, ¿cómo estás? Bien, bien, Ale, ¿tú cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y pues a la orden. Muchas gracias. Para las personas que todavía no te conocen, que han de ser como 2 o 3 nomás, cuéntanos un poquito más de ti, cuéntanos a qué te dedicas y por qué eres la persona, una persona indicada para hablar de este tema. Ok, bueno, pues bueno, me dedico a la consultoría gerontológica, pero desde el punto de vista jurídico y legal, que son dos cosas diferentes, lo jurídico y lo legal. Y pues soy abogado gerontólogo, entonces llevo 15 años de experiencia en este rubro y pues bueno, pues yo creo que ya tengo un poquito de experiencia para poder abordar el tema de maltrato desde el punto de vista jurídico legal en el adulto mayor, como tal. Perfecto. También trabajamos muy de cerca porque pertenecemos a la misma asociación, que es la Sociedad Mexicana Sí. de Gerontogeriatría, y ahí pues colaboramos mucho y trabajamos mucho para capacitar a personal, y no nada más a personal gerontogeriátrico, sino al público en general, familiares, instituciones, etcétera, y tratamos muy de cerca el tema de la calidad de vida y del bienestar de personas adultas mayores. Dime una cosa específicamente para ti, ¿qué representa esta fecha que celebramos, bueno, no que celebramos, que conmemoramos el día de hoy? ¿Qué representa para ti? Mira, esta fecha, pues bueno, como lo manejó la ONU en su resolución en ese momento, para mí es avanzar en reconocer los derechos que tienen al llegar a los 60 años. Pero también yo soy de la idea que no es que tienes que llegar a los 60 años para que te reconozcan tus derechos. Por el simple hecho de ser humano, tienes que tener estos derechos y llevarlos a cabo. Entonces, como le ponen, maltrato y concientización. Nosotros sacamos un hashtag en colaboración que estamos apoyando a la Fundación Matías de España, que es trato por un buen trato. Entonces, no es celebrar, sino conmemorar que tenemos que, no nada más este día, no es como el 10 de mayo, no vamos a acordarnos de nuestra madre el 10 de mayo, sino todos los días hay que inculcar ese respeto, ese amor. Entonces, este día, el 15 de junio, se conmemora esta parte de ser conscientes de que todos vamos para allá, todos vamos a ser adultos mayores. Entonces, si lo vamos fomentando desde ahorita, vamos como decía el hashtag, un trato por el buen trato. Claro. Me parece curioso algo que mencionas, que es que no es como el Día de las Madres, que tú dices, no tengo madre nada más un día, tengo madre todos los días, pero a veces yo siento que se nos olvida esta idea un poquito con las personas mayores, ¿no? Cuando tratamos el tema de derechos y protección de las personas mayores, se nos olvida que esto es constante, ¿no? ¿Tú considerarías que el colectivo de personas mayores es especialmente vulnerable al momento de sufrir abuso de sus derechos? Sí,
ya que la sociedad actualmente, pues no hay dignificación de la vejez, a diferencia de la época, pues bueno, aquí atrás tengo a Huehueteotl, el dios viejo de los aztecas, era venerado por la sabiduría. Por eso también tenemos el Senado de Senecto, de sabio, como tal, que hace mucho, hay mucho, a lo mejor tienes mucho seguidor muy joven, pero existía el INSEN, el Instituto Nacional de la Senectud, no INAPAM, que bueno, después dio paso al INAPAM, pero era el Instituto de los Sabios, de los Senectos. Pero actualmente no hay dignificación de la vejez. Eso es lo que hay, porque se ve al adulto mayor, a la persona adulta mayor, como una persona inútil, una carga como tal. Ha ido cambiando, pero aún nos falta mucho. Tú estás mencionando algo que es importante aquí. Gran parte de las personas que siguen no nada más a envejecer, sino que seguimos pues, a muchos del trabajo que se realizan en redes, pues somos personas más jóvenes, somos individuos que a lo mejor no nos hemos enfrentado de cerca o que no hemos tenido la oportunidad de vivir una verdadera discriminación y una verdadera vulneración de nuestros derechos en muchas ocasiones. Claro, cada caso va a ser distinto. Pero con las personas mayores, a mí me interesa que dejemos claro desde el principio a qué nos referimos con maltrato, porque maltrato a veces lo denominamos nada más como, ok, el golpe o la grosería, pero maltrato no es nada más eso, ¿no? O sea, para empezar, pues para hacer una breve recapitulación de esto, tenemos maltrato que es físico, que sí tiene que ver con el causar daño, provocar dolor, lastimar, golpear, morder, sujetar, el dolor psicológico que tiene que ver con las palabras, los insultos, las disminuciones, todo lo que afecta directamente la autoestima de las personas, maltrato sexual, que es todo lo que directamente sea una manipulación indeseada de los genitales o cualquier clase de contacto sexual no consensuado, el patrimonial, que tiene que ver con pues con los recursos del mayor y la negligencia que tiene que ver con negar derechos y negar procedimientos que la persona necesita para estar bien. Ahora, el interés que yo tengo, o sea, esto es a nivel general, y esto tiene que ver mucho con la parte de derechos humanos. Sin embargo, el objetivo principal por el que yo te invité a tener esta charla, a ti en particular, es porque eres un abogado gerontólogo y no necesariamente lo que aplica para derechos humanos es lo que nos va a funcionar para derecho legal, ¿o me equivoco? No, tienes razón, mira, ahorita últimamente los expertos en envejecimiento de la UNAM, del Politécnico, de Latinoamérica, están hablando mucho de los derechos humanos en las personas adultas mayores. Tenemos una convención que es una convención interamericana sobre los derechos de las personas adultas mayores, tenemos asambleas de envejecimiento como tal, pero si nos basamos en derechos humanos, pues podemos ver que hay discriminación en el ámbito laboral por ser adulto mayor y automáticamente a los 60 años. También nulo acceso a seguridad social, en este caso. Pero cuando me dices, oye, vamos a hacer esta charla, yo me enfocaría desde el punto de vista civil y penal, donde podemos ver las cuestiones de maltrato, como tú dices, económico por parte de la familia. Comúnmente, del 100% del maltrato que se les da al adulto mayor, el 80% es por parte de la familia y el 20% es por el personal que atiende a los adultos mayores, ya sean cuidadoras, médicos, personal de limpieza, los que tienen contacto con adultos mayores. Pero derechos humanos, yo no me metería mucho porque, pues bueno, hacen su trabajo, apoyan, pero se quedan en recomendaciones. Derechos humanos no tiene una facultad coercitiva. O sea, todo esto que podemos abordar en el ámbito civil y penal, antes de ser un deber moral, un deber legal, es un deber moral. O sea, así como tus padres tratan a tus abuelos, tú lo vas a ver y tus hijos te van a tratar así. Entonces, es una cadena. Entonces, gracias a que no hay una cultura de envejecimiento en México, tenemos esa parte de maltrato. También yo hablo mucho de que, como gerontólogo, muchos de los problemas geriátricos se resuelven desde el ámbito gerontológico. Cuando dicen, oye, es que está en el hospital golpeado, pero fue por cuestiones familiares o por cuestiones de falta
de capacitación, de sensibilización o de cualificación de los recursos del capital humano que atiende a adultos mayores. Oye, es que tienes sarcopenia, o desnutrición, oye, pues es que su sistema de pensión no le da para tener una alimentación adecuada, o también tiene cierto grado de fragilidad y discapacidad, y por lo cual también no puede tener acceso a esa alimentación. Pero cuando el adulto mayor tiene una familia, está institucionalizado, sí, ahí se pueden cometer ciertos delitos, si lo quieres ver así, que llevan sanciones. En este caso, yo soy de la idea, a nivel de instituciones, un adulto mayor puede entrar escarado o con úlceras por presión, si lo quieres ver así. Pero si pasa cierto tiempo y se aumentaron las úlceras por presión, en este caso, es falta de cuidado dentro de la institución, si es que estaba ya escarado este adulto mayor. Pero hay un sinfín de cosas que las podemos ir abordando una por una. A mí me interesa mucho que quede claro esta diferencia entre los derechos humanos y los derechos legales, porque tú dices, el 80% de los abusos y maltratos se dan en el ambiente familiar. Y pues ya sabemos que los familiares cuidan y acompañan pues a como ellos entienden, ¿no? A como yo vi que hicieron mis padres con mis abuelos, a como tengo los medios que me lo enseñan y a como yo creo que es correcto. Y por lo tanto, en los entornos familiares también se da muchísimo que hayan malas prácticas no intencionadas. O sea que la gente hace las cosas mal porque no lo sabe hacer bien. Pero sí, un poco sí, ¿no? O sea, hay gente que tiene buenas intenciones, o sea, dentro de la familia hay gente que tiene buenas intenciones, pero yo te preguntaría, desde la perspectiva legal, si yo soy un familiar que no hace las cosas bien porque no sé y llega, digamos, llega el cuidador y ve que mi mayor está lleno de escaras porque pues yo no sé mejor cómo cuidarlo y por eso te estoy llamando aquí porque ya está todo lleno de llagas, mi familiar, ¿eso desde la perspectiva legal se consideraría como un maltrato o cómo se tomaría? pues bueno, hay un principio general de derecho que la ignorancia de la ley no la exime de su cumplimiento. Entonces, o sea, de que, oye, yo no sabía que no darle el cuidado adecuado y tenerles caras, pues porque yo era su cuidador primario, me podría generar una responsabilidad legal. Pero sí, sí se puede considerar maltrato. O sea, por ignorancia, pero es maltrato. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Porque pues en México pues ya sabemos que la principal fuente de cuidados es la familia. Exactamente, mira, el problema se da cuando pues son más de 2 o 3 hermanos o 5 y solo uno es el que lo cuida. Uh-huh. Y ese que lo cuida a veces se llama la responsabilidad económica y también la responsabilidad de los cuidados personales, que quiere decir que tienen los demás hermanos y no hay aportación económica o algunos aportación económica y uno tiene que hacer aportación en especie, capital humano de yo lo llevo a las citas, yo le hago de comer, yo le cambio de pañal. Entonces, Uh-huh. a veces cuando en la experiencia personal me ha pasado que hay broncas legales cuando el adulto mayor tiene dinero. Yeah. Cuando no tiene dinero, a veces no ven por él. O sea, hasta cuando dicen, oye, ahora te toca a ti cuidar los jueves, yo voy el miércoles, no, te toca a ti, pero cuando tiene dinero, ahí está la familia. Mi Claro. padre me decía que hace mucho tiempo, con la pensión que ahora se llama la pensión del bienestar, cuando el gobierno del Distrito Federal la sacó en la época de López Obrador, cuando era gobernador, esta pensión unió a las familias, porque cada mes que el adulto mayor tenía dinero, la familia lo iba a visitarlo Ah. para poder hacer las compras, con la tarjeta del adulto mayor, claro. Y muchas veces beneficiando a toda la familia, no nada más al adulto mayor. Sí, ya en su momento el servicio de educadoras y el personal de ese entonces del Instituto del Adulto Mayor ya regularizó el trabajo para estar supervisando en qué se gastaba ese dinero y apoyar a ¿Esto los es adultos una forma mayores. de maltrato? Sí, tú lo acabas de decir en la parte patrimonial, es un menoscabo en su patrimonio, es una forma de maltrato. Y es de las formas de maltrato es el adulto mayor más comunes, ¿no? Y de nuevo, perdón, pero tienes a la familia. Yo sé que la cosa está muy difícil para mucha gente, yo sé que hay personas que de ahí tienen que comer varios en la casa o incluso el mayor de su pensión tiene que colaborar, pero se presta mucho a que se maltrate al adulto mayor a través pues, de retenerle o de negarle que gaste de forma autónoma su pensión, ¿no?
Exactamente. O también hay mucha gente que yo no lo recomiendo que hereda en vida, si lo quieres ver así. Y Ujú. cuando ya los hijos o los familiares son dueños de las propiedades, retiran a los adultos mayores de sus casas o a veces los institucionalizan en contra de su voluntad. Sí. Sí, eso es lo que pasa. Ahora, am, hay una situación aquí que a mí me parece sumamente interesante con el tema de personas mayores, específicamente con la legalidad, ¿no? Y esto es que, a mi parecer, las personas mayores no levantan denuncias cuando están siendo víctimas de abuso. Ok, tú acabas de decir la legalidad. En este sentido, la legalidad es todo lo que está dentro de la ley como tal. ¿Y por qué no denuncian? Por cuestiones emocionales. Aquí nos Ujú. apoyamos mucho, bueno, hay juicios de interdicción, por ejemplo, para poder obtener la tutela de un demenciado. Nos apoyamos en neurogeriatras, en geriatras. Y en esta parte de cuando se va a hacer una denuncia o una demanda para los familiares, nos apoyamos mucho en ustedes, en los psicogerontólogos. ¿Por qué? Porque ya estamos a punto de hacer la denuncia o ya está a punto el hijo de entrar a reclusorio y el adulto mayor dice, no, porque ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con mis nietos? Yo no quiero ver detrás de las rejas a mis hijos. Me ha tocado recuperar casas por despojo y a los 6 meses pasa lo mismo. Entonces el juez ya te dice, oye, que estamos jugando, pero son las emociones, los sentimientos que tiene el adulto mayor hacia la familia. Esta manipulación emocional que también es una forma de maltrato. Exactamente. Ahora, esto, ¿qué tanto es que la familia tenga una dinámica complicada? ¿Y qué tanto es que los familiares, los hijos, los sobrinos, quien sea, de verdad estén nada más teniendo sus propios intereses en mente? ¿Y cómo compruebas eso? ¿Cómo comprobar el maltrato psicológico? Pues bueno, con sus valoraciones, pero toda esa parte de manipulación es muy, muy, muy difícil. O sea, ya como abogado, pues vemos los hechos. Sí tenemos que, como gerontólogos, ver toda la historia de vida, pero nos basamos en los hechos como tal. En este caso, pues, como te vuelvo a decir, es cultura de envejecimiento. Eh, Tengo varios amigos abogados que bromean así de que, oye, era realidad cuando nos platicaban en la escuela cuando la gente se pelea por los terrenos de los abuelos. No viven ahí, Sí. nunca han ido a ver a los abuelos, pero se están peleando los terrenos de los abuelos. Es la realidad, porque así es el contexto sociocultural que viven. No, como Entonces, normalmente no hay una cultura de envejecimiento. entonces tenemos un maltrato que está totalmente normalizado, forma parte de la construcción social. Ujú, es exactamente. Pero también, si ya nos vamos al ámbito penal o civil, también hay familias que exigen sus derechos. Un ejemplo es la pensión alimenticia. En el Código Civil está estipulado que el que dio alimentos tiene derecho a que se le restituyan. Entonces, un ejemplo, si pues tus papás te dieron estudios, viviste con ellos y te saliste hasta los 50 años de su casa, tienes la obligación de restituir ese dinero o en especie como tal. Si los padres lo requieren, si los padres no lo requieren, o sea, de que no podemos pedirle pensión al señor Carlos Slim, porque pues a lo mejor no la requiera de parte de sus hijos, pero si la requiere, la pueden pedir. Y no nada más se extiende a los hijos. En México hay muchas personas muchos adultos mayores o abuelos, que atienden a sus nietos, que sus padres no atendieron, no los atendieron y quien les pagó la escuela, quien los llevaba a la escuela, quien los vestía, era el abuelo. Entonces, Ujú. ahí el padre, cuando sea adulto mayor, no tiene ningún derecho a pedir, pero el abuelo sí. Esto es lo que conocemos el lenguaje de la calle como la denuncia por ingratitud, ¿no? Pues sí, pero también se basa mucho, aunque son padres biológicos, hay gente que dice, ok, no le voy a dar el dinero, pero lo institucionalizo, porque la pensión alimenticia lo que incluye es vestido, casa, habitación, atención médica geriátrica, porque así está estipulado en el Código Civil,
bueno, y esparcimiento. Entonces dicen, no te voy a dar el dinero, pero te institucionalizo. Y reintegración familiar. Pero cuando es reintegración familiar, por eso cada semana lo van a visitar el hijo que le está pagando la residencia, pero no están obligados ni la nieta, ni la nuera, ni la cuñada, cosas así como tal. Esto es, sí, la gente sí lo hace, o sea, los adultos mayores sí lo hacen, sí van y denuncian a los hijos porque no les hacen caso. Sí, por eso tengo trabajo. Es la realidad de las cosas. Pero quien hace la denuncia principalmente es el cuidador primario. Esa hija o ese hijo que vive con ellos y dicen, oye, es que yo me estoy aventando la friega como tal de atender a mi papá y tengo 4 hermanos que no me apoyan. Entonces, quien hace principalmente la denuncia, digo, la demanda como tal, es el cuidador primario. ¿Con qué frecuencia te enfrentas tú a que el familiar haga esta denuncia, pero entonces llegues con el mayor y hagas la entrevista y te digan, no, 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 todo está maravilloso, mi hijo nada más está muy ocupado? Mira, cuando pasa esto de que ya hay una demanda por pensión alimenticia es cuando los adultos mayores están enfermos, muy, muy, muy enfermos o con deterioro cognitivo, que ellos ya no pueden valerse por sí mismos, entonces todo recae en el cuidador primario. Y cuando pues el adulto mayor, pues bueno, cognitivamente está bien, si no decide denunciar, demandar. Se nos puede hacer la cosa, uy, para las personas mayores, me suena a que puede ser la peor cosa del mundo que le puedes hacer a tu hijo, ¿no? Denunciarlo porque no te quiere, porque te tienes que enfrentar a varias cosas, ¿no? Te tienes que enfrentar al hecho de aceptar que tus hijos no te están prestando atención. Y ya de ahí llegar a recursos que no son nada más dentro de lo moral, sino ya en lo legal. Sí, pero imagínate, Arturo, o sea, estas personas atendieron a 5 o 6 hijos y a veces uno, ¿cómo no se puede hacer cargo de ellos? Entonces, pues es una obligación pues, legal. Si no lo hiciste moralmente, pues tienes que actuar legalmente. Que eso hemos manejado con muchos invitados la idea de que si tú tienes hijos para que te cuiden, estás en un error. Pero tú aquí nos estás diciendo un poco lo contrario, ¿no? Depende, si les invertiste, sí, son a largo plazo, pero si les invertiste, sí. Los Pero hijos si son no, una inversión. pero si no viste por ellos, recuerden, todo esto es a nivel legal, porque bueno, tenemos nuestros apoyos psicológicos, sociales, pero esto es a nivel legal. Si tú viste por tus hijos, tienes derecho a pedirles. Nos están preguntando, ¿un adulto mayor puede denunciar por pensión, pero a los hijos adoptados que no llevan sus apellidos, pero que los cuidaron, los pueden denunciar también? Exactamente, si demuestra que pagó la universidad, que la atendió la casa, que vio por ellos en la salud, cualquier cosa, puede hacerlo. Hay gente que, por ejemplo, no tiene hijos, bueno, tú me acabas de dar el ejemplo de adoptados, pero hay gente que no tiene hijos, pero tiene sobrinos. Entonces, también de esa misma manera, como dice la ley, la obligación es recíproca, es el que los da, tiene derecho a pedirlos. ¿Qué sucede si la persona dice, yo no quiero que me den dinero ni víveres, yo solamente quiero que me vengan a visitar? Ok, ahí estamos, muy delicado. Hay algunos diputados que hace unos años estaban planteando eso, no a nivel federal, sino en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, pero no se concretó. Te puedo decir que nosotros tenemos clientes y hemos tenido clientes en las residencias que pagan el servicio, adoran a su mamá, adoran a su familia, pero ellos viven en España, viven en Alemania, fuera del país, y están al pendiente de sus necesidades y vienen cada cierto, no muy seguido, pero los van a visitar. Pero esa ley no siguió por esa cuestión de, oye, pues no es que no quiera, no tengo tiempo, otras cuestiones, pero no siguió. Pero ya eso ya es más cuestión de reintegración familiar que pues se tiene que ir platicando poco a poco, porque bueno, con estas cuestiones actuales, pues mira, tú y yo tiene ya unos 4 meses que no nos vemos y ha sido por aquí y es lo más cercano que podemos tener y más por las distancias donde tú estás y yo estoy. Entonces, es muy difícil que te digan, oye, lo que pido es tiempo y que el juez te obligue. Ok, cuando tenemos esta ley, esto es una ley, ¿no? Una ley de protección a las personas mayores. Bueno, está la ley de la protección de los adultos mayores, que de ahí se deriva el INAPAM, pero es una ley que no tiene reglamento.
Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí viene, ¿qué es lo que no le tienes que hacer al adulto mayor? Okay. Pero no viene la sanción. Cuando tú te pasas un semáforo, quien te sanciona es el reglamento de tránsito, no la ley de tránsito, porque ahí vienen las sanciones. Entonces, en el artículo 45, si no me equivoco, de la ley de los derechos de las personas adultos mayores, viene que cualquier maltrato al adulto mayor nos tenemos que referir nuevamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, yo lo que pido, o las autoridades correspondientes, yo por eso lo que les recomiendo es irnos por el ámbito civil, por un juzgado de lo familiar, o por el ámbito penal, por Ministerio Público, dependiendo sea el caso. Esa es otra pregunta que nos están haciendo mucho. ¿A qué instancia tienes que recurrir en caso de que tengas esta queja? Si tú quieres pedir dinero a tus hijos, que viste por ellos, tienes que ir a los juzgados de lo familiar. Si hay maltrato físico y económico, tienes que ir a un Ministerio Público a hacer una denuncia. Ok, entonces tienes el maltrato, tienes el Ministerio Público y tienes los juzgados de lo familiar. Sí. Nos preguntan aquí, esto se me hace muy interesante, ¿qué pasa si el hijo no tiene la posibilidad económica para hacerse cargo del adulto mayor? Ok, ahí es donde te decía, a lo mejor no te exige el tiempo el juez, pero sí es el pago en especie. Oye, es que pues acabo de salir de gerontólogo, pues no se gana mucho de gerontólogo, señor juez, ¿qué hago? Ah, bueno, pues tú lo vas a llevar a las consultas, tú le vas a ayudar a hacer de comer. No tengo el dinero, pero ahí sí es, como decías hace rato, pueden obligar al tiempo, a darles tiempo, eso es lo único, cuando no se demuestra la capacidad económica. Tengo aquí un pequeño conflicto porque es lo que quiero equiparar un poco. Si yo estoy pasándole pensión a uno de mis hijos, pero no tengo tiempo para irlos a ver, o a lo mejor no tengo intenciones de irlos a ver, nada más les estoy pasando el dinero. En mi entendido, que a lo mejor está muy mal, eso es dentro de la ley suficiente, ¿no? Estás cumpliendo. Sí. Pero tú dices que en este caso, si la persona no tiene los suficientes recursos como para dar una pensión, ahí sí tiene que estar presente, ahí sí tienes que básicamente forzar la convivencia familiar. Pero mira, la pensión alimenticia es equitativa. Si tú tienes 4 hijos y tu necesidad económica es de 20,000 pesos, se divide, aunque uno gane más y uno gane menos, se divide en partes iguales. Entonces, el que no tiene es en tiempo nada más, no vas a obligar a todos, o sea, como tal en tiempo. Si solo al que dice, no tengo, y ya llega el caso extraordinario que dice, no quiero, hay embargo, se puede embargar, se puede ir a la propiedad a embargar la televisión o ciertas cosas que puedan enajenarse. ¿Qué sucede si yo tengo a, digamos, mi padre que me trató muy bien durante los primeros 12 años de mi vida? Me pagó la escuela y todo, pero de ahí se voltronizó y ya me empezó a tratar muy mal. Y ahora tú vienes y me dices que me demanda a mi papá para que yo lo cuide, pero durante mi adolescencia no estuvo realmente presente. Ok, solo se pagan los 12 años. Solo se hace la cuantificación sobre los 12 años. Suena bastante frío, ¿no? Otra vez, es la parte legal. Ok. Sí, ya no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de la legalidad. Nos dicen aquí, ¿es verdad que si una madre demanda pensión alimenticia de uno de sus dos o tres de sus hijos que tienen propiedades, la madre tiene derecho a solicitarle el 50% de sus propiedades como pensión? ¿No así a los otros dos que no tienen propiedades? No, nuevamente es equitativa. Entonces, primero, para hacer una demanda por pensión alimenticia, tú tienes que presentar en una secretaría de acuerdos, en oficialía de partes, perdón, un inventario. Yo le llamo inventario. ¿Qué quiere decir? Que tienes que poner todo lo que requieres. No es lo mismo una pensión alimenticia de un adulto mayor sano, que requiere el dinero para la renta de la casa, para comer, para esparcimiento y atención médica, que un adulto mayor con deterioro cognitivo o con cáncer, que requiere medicamentos especiales, pañales. Entonces, se tiene que hacer primero un inventario de lo que requieres al mes para atender. Y sobre eso se va a basar la parte equitativa de cada uno de los hijos. No se le va a pedir a uno más y a otro menos. Es equitativo. O siempre hago esta pregunta. ¿Un padre siempre quiere a un hijo más que a otro? ¿Tiene un favorito?
tú tienes 3 hermanos, ¿no? Ujú. Bueno, no, Dos eres tú, hermanos. 2 hermanos. Entonces, porque a ti te quieren más, ¿a los otros les van a pedir menos? Es así. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si uno de los hijos comprueba que sufrió de abuso, maltrato, abandono dentro del mismo entorno familiar y los otros dos hijos te dicen, no, todo fue maravilloso, a mí sí me quisieron mucho? Bueno, lo que hace eso ya lo tienes que demostrar y lo tiene que determinar el señor juez O sea o, que señor, o señora juez. prácticamente aquí la única forma en cómo me voy a salvar de pagar esta retribución es si tuve de plano muy malos padres y lo compruebo que los tuve. Ok, sí, tienes que comprobar eso, de que a ti te mandaron a la escuela pública y a tus hermanos a la privada, puede ser, ¿no? Ok. Pero eso ya lo determina el juez. Esto yo lo veo mucho como una última instancia para los problemas familiares, ¿no? Ujú. Me imagino que antes de esto habrán muchos otros recursos legales a los cuales las personas puedan acudir y me lo vas a contestar en un momento, pero antes quiero mandar saludos a todas las personas que nos están escribiendo porque pues son muchos. Saludos Pepe, saludos Alex, dicen que les gusta tu camisa. Gina, María, Laura, Brenda, María Luisa, María de los Ángeles, Rosita, Gris, Hinojosa, Marité, Lupita Rojas, Francisco, Beni, Liliana, Nadia. Tenemos mucha gente que nos está viendo, que les está gustando mucho lo que les dices, la información que estás compartiendo. Así que sí, existe en la Ciudad de México la Agencia Especializada para la Atención de Personas Mayores Víctimas de Violencia Familiar de la Fiscalía General de Justicia. Mira, tenemos un recurso específico de Ciudad de México. ¿No? Mariel nos dice aquí, saludos, qué gusto verlo. Y Cari pregunta, ¿es un derecho a nivel nacional o depende de cada estado? Creo que tu cámara se congeló. Hola, hola. Activarla y volverla a activar y ya te ves otra vez. Para que la gente, porque te quedaste como a medio estornudo. Mientras tanto, aprovecho para comentarles que estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ahí pueden suscribirse, comentar, compartir y seguir a Bienvejecer. Vamos a estar con estas charlas sobre maltrato toda la semana, así que no se las pierdan. Vamos a hablar sobre temas tan diversos como el maltrato a nivel tecnológico, a nivel institucional, sobre la sobreprotección de los adultos mayores, todo esto para que aprendamos más sobre el maltrato, para que aprendamos a trabajar mejor con personas mayores y también para, en caso de que nosotros seamos personas mayores o que estemos ya cerca de serlo, para que podamos también tener más recursos legales al momento de pues llevar a cabo un proceso y que no suframos de violencia, de abuso, de acoso, de maltrato de ningún tipo por parte de los familiares, ¿ok? Así que formen parte de Bienvejecer. Es muy importante que ustedes se unan a esta conversación, es muy importante que ustedes participen y nos ayuden comentando y compartiendo pues toda la información que tenemos para ustedes. Muy bien. El maestro Ale Uribe va a seguir con nosotros en un momentito. Tuvo un pequeño problema con su conexión, pero se va a reintegrar en solo un segundo en cuanto te conectes. ¿Bien? Ahí está el backstage, los problemas de los en vivos. Pero quiero hablarles un poco sobre el resto de charlas que vamos a tener durante los próximos días. El día de mañana vamos a estar con Jaide Chamorro de Perú. Vamos a hablar con ella el tema Mayores de Cristal, en donde trataremos sobre la sobreprotección y cómo la sobreprotección de las personas mayores anula los derechos de los mismos mayores. Vamos a estar también el miércoles con la doctora Carla de la Paz hablando sobre el maltrato institucional y cómo muchas veces es en los centros de salud o en los centros para atención que tenemos este maltrato hacia las personas mayores. Y el jueves vamos a hablar con la gerontóloga Yasmín Camacho acerca de el maltrato tecnológico y por qué las redes y los espacios virtuales tienen que ser lugares seguros para personas mayores. Ale, ya estás de nuevo por aquí, ¿cómo Ok, estás? ya se descongeló todo esto. Ya podemos platicar.
Ok, no sé si escuchaste la última pregunta, nos decía Cari, nos preguntaba Cari si esto aplica a nivel nacional o es estado por estado. No, es a nivel nacional, va variando en cada estado, ahí por el artículo 300, 320, pero en cada estado, en su código civil, ahí viene, ¿sí? Es federal, no hay problema. Y también Ok. comentabas, si hay, aquí en la Ciudad de México hay una agencia especializada en atender delitos en contra de los adultos mayores. También en Monterrey, pues hay ya una Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor en otros estados y por ahí en Yucatán se está promoviendo esta Procuraduría también. Nos hacen una pregunta que yo creo, Gina nos está preguntando. Saludos, Gina, nos estás preguntando algo que yo creo que tiene un poco más que ver con la parte de derechos humanos que legales. ¿Es válido ayudar al padre que nos abandonó? ¿Es válido? Nuevamente, si nos vamos por el ámbito legal, no. Por el ámbito moral, sí. Ok, pues ahí está la respuesta. Y yo supongo que dependerá de cada quien si lo quiere ayudar o no, ¿no? Exactamente. Ahora, te preguntaba yo hace un momento, este es muchas veces el último recurso, ¿no? Ya de plano, mis hijos no me pelan, los necesito, estoy enfermo, pero antes de esto, ¿qué puede haber? ¿Qué otros recursos legales pueden utilizar los mayores si están siendo de víctimas de no más tantito maltrato? Ok, pues podríamos acercarnos al INAPAM. El INAPAM en la Ciudad de México tiene una área jurídica. Si a los que están escuchando estamos en la Ciudad de México, está ahí en la calle de Concepción Beistegui, esquina con San Francisco, en la Colonia del Valle. Tenemos la agencia especializada en atención a delitos del adulto mayor que tratan de resolverlo antes de ir a ejercer acción penal. Las procuradurías y, pues bueno, en su caso, los notarios. En los estados, por ejemplo, tenemos estados en el norte donde hay coordinaciones de envejecimiento y desarrollo en los DIF estatales o en los DIF municipales. Con ellos también se pueden acercar a ver sus trámites antes de llegar a lo penal. O sea, pueden acercarse al DIF, principalmente en sus estados o municipios, algunos que tienen. Sé que, por ejemplo, en el Estado de México, en colaboración con los licenciados en gerontología, hay una red de los DIF que tienen licenciados en gerontología que pueden ayudarles a ser mediadores e intervenir para no llegar a lo penal. Cuando tú te refieres a que pueden intervenir para no llegar a lo penal, específicamente a qué te estás refiriendo? O sea, conciliar, hablar con la familia y el adulto mayor para llegar a un buen acuerdo. Ya si lo quieren legalizar, pues sí habría que ir con el notario. ¿qué tan dispuestos consideras o qué tan dispuestos crees que los adultos mayores están a denunciar a los hijos? En porcentaje, pues un 5%, 6%. Tengo aquí unos datos de la Organización Mundial de la Salud. Hay una prevalencia general del 15.7% de maltrato de todo tipo hacia personas mayores. A mí se me hace un número bastante bajo y la misma OMS dice que es un número bastante bajo, que pudiera ser incluso 64% de maltrato en personas mayores de todo tipo, ¿no? Obviamente cuando es abuso financiero y abuso físico y abuso psicológico, pues tenemos más. Pero definitivamente nos enfrentamos a una realidad invisible. El maltrato a la vejez es, el autorreportado solo ocurre cuando ya llegamos a una situación súper compleja. Sí, ya cuando hay golpes, hay lesiones, vamos a poner cuando ya hay delitos que perseguir, si lo quieres ver así. En el resto de los tiempos o en el resto de los momentos no se denuncia. ¿Sabes por qué yo creo que tampoco se denuncia tanto? Porque los padres también crecieron en un entorno en el cual la violencia hacia los hijos estaba completamente normalizada. O sea, yo padre te crié a golpes y por lo tanto veo como algo normal dentro de nuestra relación que tú me grites y me insultes y me llames inútil. Como tú lo dices, está normalizado, pero las nuevas generaciones tampoco no son así. Entonces, por ejemplo, en México, mucha gente que ha ido cambiando, pero no quiere ingresar a residencias, porque lo ve como el modelo del asilo, donde ya está abandonado, con escasez de un buen plan alimenticio, de actividades, con
con personal no sensibilizado, cualificado ni profesionalizado, donde pues a veces exceden en sus servicios y esa desesperación hacen que maltraten a los adultos mayores. Imagínate también después atender, yo te puedo decir, yo en lo personal, yo estoy en contra de trabajar 24 por 24 en residencias o en domicilio, porque estar con una persona con deterioro cognitivo ya moderado o avanzado, pues sí cansa mentalmente y pues no se aguanta y hay un momento donde la gente que no está sensibilizada o capacitada para atender a adultos mayores se desespera y ahí viene un conato de violencia. Nos pregunta Nadia, aquí en Tabasco lleva un asunto al DIF y no han hecho nada. ¿Qué se debe hacer? Pues bueno, ¿con quién se dirigieron del DIF? Cada DIF tiene su área correspondiente, entonces vayan a un área que se dediquen al envejecimiento. O sea, te digo, no todos los DIF lo tienen, eso depende de los presidentes municipales. Si por aquí hay alguien que conozca presidentes municipales, invítenlos a que estén creando coordinaciones de gerontología, pero no nada más de gerontología, también desde la niñez hasta la vejez, porque es todo un proceso, todo el envejecimiento. ¿Llevar a la persona mayor a un asilo o a una residencia es una forma de maltrato? Sí, sí, va en contra de su voluntad. ¿Y qué sucede con una institución que acepta a las personas mayores en contra de su voluntad? Ok. Primero, es en contra de su voluntad si la persona está cognitivamente bien. Pero si no está cognitivamente bien, pues bueno, ya la familia decide. ¿Qué pasa con estas instituciones que tienen adultos mayores en contra de su voluntad? Pues bueno, a veces algunas me ha tocado 2 o 3, principalmente IAPs, que las han denunciado por secuestro express o privación ilegal de la libertad, porque se pone el adulto mayor a decir, me están secuestrando, yo no quiero estar aquí. Y ya la policía no es un profesional en gerontología que te hace una valoración y dice, no, esta persona está cognitivamente bien o no está cognitivamente bien, pero recuerda que en México primero te vamos a encerrar y después ya vemos si eres inocente. Entonces es todo un proceso. Entonces sí, es cuidar toda esa parte de documentos legales, de los contratos que se hacen en las residencias o las cartas responsivas para no aceptar a una persona, bueno, en contra de su voluntad. Y también colaborar con la familia, porque los van y los votan en las instituciones. Entonces la familia tiene que irlos acompañando en todo este proceso de la institucionalización, porque a lo mejor la familia no lo puede cuidar, lo quieren, lo aman a estas personas porque nos han tocado, hay personas que se desvían por sus familias adultos mayores, pero no pueden atenderlos en casa, pero están en la institución y estoy al pendiente de ti. Entonces, es mucho trabajo del personal de la institución con la familia. Si no, no se puede hacer eso. ¿Puede una institución, una residencia, llevar a cabo este proceso de demanda en nombre de la persona mayor? ¿En qué sentido? Digamos, si el mayor lleva ya 6 meses sin que nadie lo visite, los hijos no hablan, les hablas por teléfono y no contestan. Okay. Aquí sería un delito que sí lo puede llevar la residencia. Comúnmente con las instituciones que yo he asesorado ponemos una cláusula que se llama abandono de personas. El punto de abandono de personas también se da no nada más cuando lo dejas en la institución y te deshaces de la persona, no lo ves, sino también cuando dejas de pagar la atención gerontológica, el servicio. Eso también se considera abandono de personas. ¿Y entonces, qué sucede en ese caso? Aquí lo que primero se hace es, se va al DIF. Cuando el DIF no te hace caso, como pues en algunos DIF pasa que no tienen el servicio, se lleva al Ministerio Público este contrato. Lo que hace el Ministerio Público va por el adulto mayor y lo pone en una casa de asistencia social. Pero esto se hace para que tú como institución no te responsabilicen como incumplimiento de contrato. Pero en la mayor parte de casos, cuando ya se llega al Ministerio Público y que se busca la familia, no llegan todavía a sacar al adulto mayor de la institución. Es posible. Ya lo pagan. Es posible que la persona en esta institución de asistencia a donde la llevan a vivir sufra más maltrato. Sí, por lo que te decía, en México tenemos un déficit en la sensibilización, profesionalización y cualificación de los recursos humanos. En atender a adultos mayores. Entonces, esto se tiene que trabajar, ya existe como tal, ya se creó el año pasado, y ahorita se está trabajando en eso, la Comisión de Residencias y Servicios para Adultos Mayores, para acreditar y certificar en colaboración con el gobierno las instituciones que
atiendan adecuadamente a sus adultos mayores desde el ámbito de recursos humanos, tener recurso humano calificado y capacitado. Desde los programas de actividades, porque hay residencias muy bonitas, pero la jaula sigue siendo de oro. Entonces, Claro. los tienen también abandonados. Y de la infraestructura, que también se tenga ciertos parámetros para poderles dar una buena atención. Si se está trabajando en eso. Nos están haciendo una pregunta, Pepe. Bueno, creo que ya la respondiste un poco. ¿Qué se está haciendo en lo legal para regular a las instituciones de atención gerontogeriátricas a fin de que cumplan con estos estándares mínimos de calidad? Sí, como le digo, José, pues bueno, se creó la Comisión de Residencias y Servicios para Adultos Mayores. Su sede está en Monterrey. Ahorita están haciendo una encuesta del panorama del COVID, porque en algunos estados el gobierno no apoya para nada a esas instituciones, al contrario, atacan. Pero ya se está trabajando en colaboración con la Comisión de Residencias, algunos institutos del adulto mayor estatales y DIF estatales. Ya se está trabajando con una sede en Monterrey, tengo entendido. ¿Cuáles son las mayores ventajas y limitaciones que le ves tú a toda la ley de protección para personas mayores? A la ley de las personas adultas mayores, la ventaja es que, desde mi punto de vista, le dio facultades al INAPAM para ser el órgano rector de las políticas públicas. Te lo estoy diciendo en el papel, en la teoría. ¿Esto es bueno o es malo? Pues es que el INAPAM, cuando era INSEN, no tenía esas facultades. Entonces, ahorita que ya después en el año 2002, que se convirtió en INAPAM, después de la Segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento, ya tiene estas facultades, tiene un área de certificación y supervisión. Te estoy diciendo en la teoría, porque en la práctica no se lleva a cabo. Y la desventaja es que ahí se quedó en el tintero. Es un proyecto que se hizo, se quedó en el tintero porque no hay un reglamento. No hay un reglamento donde puedas estar haciendo poder coercitivo hacia las instituciones. Por el momento estamos pues con muchas lagunas legales para la atención de adultos mayores a nivel de domicilio, de residencias y de servicios gerontogeriátricos. Si una persona mayor fallece sola, como estas historias de terror, ¿no? La persona muere sola y la encuentran a las 2 semanas por el olor, y en la investigación se detecta que pues sí tiene familia. ¿Sucede algo con la familia? Pues el Ministerio Público, que es el encargado de vigilar los bienes tutelados de los mexicanos, en este caso de los ciudadanos mexicanos, que el bien tutelado de mayor jerarquía es la vida, ellos pueden denunciar a estos familiares. Dentro del tema del maltrato, ¿cómo crees que está la situación? Obviamente no tenemos datos y tenemos muy poca participación de instituciones y mucho menos pues de familiares, ¿no? Porque ni siquiera tenemos datos completos acerca de cuánta gente cuida a quién. Pero, ¿cómo crees que la contingencia está afectando al maltrato en adultos mayores? Ha aumentado. Por ahí leía que en España, de los 50,000 fallecidos por el COVID, 30,000 eran adultos mayores de residencias. Entonces, y gente que estaba en sus casas, vivían con ¿cómo se le puede decir? El agresor. Entonces, aumentó porque, pues mínimo antes salía de la casa, podía, pues bueno, olvidarme un poco de la realidad que vivía, pero ahora ya no. Entonces, por lo que me han dicho colegas españoles, ha aumentado. Te digo, en España. En México yo creo que es muy, muy similar porque tenemos una cultura más de estar en familia, con los adultos en casa hasta que se puedan institucionalizar a veces. Si soy una persona mayor y estoy en mi casa y tengo pues un temor justificado a salir para no enfermarme de COVID, ¿hay alguna forma en que yo pudiera, no sé, hablar a algún espacio y decir, oigan, quiero que le digan a mis hijos que vengan y me traigan una despensa o que vayan a recoger mis medicamentos? Así como obligarlos como tal, no, pero sí hay varios mecanismos, no recuerdo muy bien, pero creo que se llamaba la línea plateada en la Ciudad de México, que era una línea para la atención de adultos mayores, sino también pues Locatel, o sea, pueden llamar a Locatel y Locatel pues lo redicciona a veces con el instituto, se llama ahora Instituto del Envejecimiento Digno, que los puede ir guiando. Ale, ¿qué nos falta para ofrecer una mayor protección en contra del maltrato a las personas mayores? Reglamentar todo. Mira, en México, si no te afecta en tu patrimonio,
te vale gorro. O sea, una persona ahorita con cubrebocas porque dice, es solo para aparentar, no pasa nada, el COVID no existe, a veces dicen así, pero hasta que se enferman viven la realidad. Pero si tú reglamentas de que no salgas con cubrebocas y que te van a poner una multa de 500 pesos, ¿cómo? Te apuesto que muchos mexicanos saldrían. Cuando yo era chico, mucha gente no se ponía el cinturón de seguridad. Hasta que empezaron a poner multas, ya todos, y después se volvió ya costumbre. Entonces es reglamentar tanto la ley del INAPAM, reglamentar los modelos de atención gerontológica y sensibilizar a la familia. Hay muchas instituciones, está la UNAM, está el Politécnico, está centros universitarios de México en la UAM, que tienen cursos para la familia. Cursos para la familia, Bien Envejecer en Tabasco tiene cursos para la familia, también tengo entendido, para sensibilizar. Después de ahí está también la de profesionalizar a los cuidadores, al personal de salud. Y por último, cualificar. No porque que tengamos un título de gerontólogo, un papel que diga somos profesionales del envejecimiento, quiere decir que tengamos esas destrezas y habilidades para atender a adultos mayores. Entonces, la cualificación es muy importante, por eso existe el colegio, el Consejo Mexicano de Geriatría, existen las sociedades mexicanas de geriatría, las asociaciones de gerontología y geriatría. Por ahí tienes una invitada que está haciendo gerontoactivismo, Yasmín Camacho, ella también licenciada en gerontología, pero promociona toda esta parte de cualificación y capacitación. Y tenemos también al Consejo Nacional de Gerontológico, donde, pues bueno, nos podemos agremiar, nos podemos unir para tener cualificación de los recursos humanos y garantizarle a la población que también las residencias y el recurso humano que está dentro de las residencias está apto para atenderles. Es reglamentar sería. Yo me quedo entonces con que el puro amor no basta para tratarnos bien. No, con puro amor, pues es como cuando tu mamá te pegaba y te decía, te pego porque te quiero, lo hago por tu bien. No, con eso no queda. ¿Qué podemos hacer para prevenir situaciones de maltrato en casa? En casa, tomarse un respiro. O sea, hay servicios de cuidadores. Ya tenemos en la Ciudad de México una ley del sistema de cuidados donde el gobierno está en proceso de garantizarnos de que si tú necesitas un cuidador, se te va a llevar a tu domicilio. Por eso hemos colaborado con una institución que se llama ICAT, Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, dependiendo de la Secretaría del Trabajo, donde se capacitan cuidadores a un costo mínimo, en algunas ocasiones de manera gratuita, para que después se haga la red de cuidadores con Conocer, con el Consejo de Normatividad y Certificación de la SEP, para certificarlos y que estas personas, que tú necesites un cuidador, pueda ir a tu domicilio y tú puedas darte un respiro. O sea, para evitar el maltrato es también decir no puedo. O sea, que ya me va a desesperar, a lo mejor mi familiar, mi adulto mayor, pedir apoyo a la familia. Y o a servicios de cuidadores. Hay muy accesibles y hay gente profesionalizada también. O sea, hay que cuidar todo eso, pero es también poner límites, porque si no, llegas a tener el colapso o el síndrome de burnout. Sí, exacto. Creo que muchas veces como familiares caemos en esta idea de yo quiero mucho a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, y con eso es suficiente y voy a ir aprendiendo sobre la marcha y no me importa que nadie me ayude. Pero tienes toda la razón. Cuidar a una persona es súper desgastante en todos los aspectos, ¿no? Y yo creo también que... Ay, perdón. No, te estoy escuchando. Y creo también que una cosa que va a ayudar mucho es, pues, educarnos como familia para buscar mejores maneras de tener relaciones positivas durante toda la vida. Porque si queremos corregir las relaciones familiares, ya que tenemos padres ancianos o ya que tenemos padres dependientes o vulnerables, pues va a ser mucho más difícil porque la enfermedad y la vulnerabilidad nada más va a apilar cosas, sobre todo los problemas que ya existían. Sí, le digo, todo cae en que nos falta cultura de envejecimiento y dignificación de la vejez. Entonces te digo, vas a tener esta semana un panel de varios expertos, a la doctora de La Paz, a Yasmín Camacho, a una persona de Perú o Chile, que bueno, de las que conozco aquí en México,
pues se dedican a capacitar cuidadores, y los de Perú, y también pues con el gerontoactivismo para sensibilizar a la población y también evitar viejismos o edadismos como tal. Es educación, con educación podemos hacer mucho. Claro, tendremos que cambiar todo el sistema, ¿no? Actualmente sí tenemos que enfocarnos en las situaciones que los mayores víctimas de maltrato están presentando, pero al mismo tiempo tenemos que ir construyendo nuevos paradigmas para que esto cada vez sea menos frecuente. Sí, pero si tú lo ves desde el enfoque legal, pues es frío, o sea, demandar a una cuidadora porque se le cae al adulto mayor, o a los familiares porque lo abandonaron, o a alguien que le quitó el dinero o que le quitó la casa, ahí se tiene que ser frío en ese caso. Ale, te quieren de vuelta, la gente está vuelta loca contigo, les encanta tu charla, Gracias. les encanta lo que estás diciendo, así que si quieren a Ale de vuelta pronto, pónganlo en los comentarios y lo invitaremos para alguna otra sesión próximamente. No, pues Mientras tanto, nuestro tiempo en esta charla se ha terminado, se me pasó como agua, ni sentí el tiempo, siempre es un placer hablar contigo. Gracias, pues pues cualquier duda, pues lo podemos resolver. Nuestras redes sociales son en @someji, que es la Sociedad Mexicana de Gerontogeriatría, o @icager con doble G, que es el Instituto de Capacitación Gerontogeriátrica. Nosotros nos encontramos en el Instituto Politécnico Nacional, ahorita por el momento cerrado. Regresamos el 8 de agosto ya con actividades, y además, pues bueno, en colaboración con Bienvejecer y icager, que bueno, por aquí van a tener a una de las coordinadoras académicas. Ya vamos a lanzar una plataforma digital online para poder acercar estos cursos a gente que pues no puede asistir al Instituto Politécnico. Perfecto. Okay. Ale, muchísimas gracias por compartir un poco de lo que sabes con nosotros y por darnos una perspectiva más práctica sobre qué hacer en casos de maltrato y de abuso de las personas mayores. Muchas gracias. Te vemos por aquí de nuevo muy pronto. Pues nada, gracias. No, pues gracias, y estamos en contacto cuando gustes. Estamos en contacto. Cuídate mucho, que esté todo muy bien por allá. No salgas, que a ti te encanta la calle. Igualmente. Que es por las residencias que hay que visitar. Vamos. ¿Verdad? Bueno, y para todas las personas que nos vieron el día de hoy y que nos acompañaron, les recuerdo que hoy es la primera noche de una semana de temas en contra del abuso y el maltrato. El día de mañana voy a estar con la trabajadora social gerontológica Jaide Chamorro, directamente desde Perú, y coordinadora de Conexión Adulto Mayor. Vamos a hablar sobre el tema que titulamos Mayores de Cristal, acerca de la sobreprotección del adulto mayor y cómo eso vulnera sus derechos y sus capacidades. No se lo pierdan, acompáñennos para más contenido de Bienvejecer en vivo por redes sociales. Suscríbanse, comenten, comparten. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y si están sus posibilidades pueden hacer también una donación a través de PayPal, y eso nos ayuda a traerles más contenido para ustedes. Mi nombre es Arturo Arcos. Nos vemos el día de mañana para más información sobre gerontología. Hasta la próxima. Hasta luego.